El panorama televisivo español vuelve a sacudirse con fuerza este 18 de mayo después de que diferentes medios comenzaran a publicar informaciones demoledoras sobre el futuro de Jorge Javier Vázquez dentro de Mediaset. La sensación general es que se está produciendo el final de una era que durante más de 2 décadas dominó la televisión española con puño de hierro. Y es que lo que hace apenas unos años parecía absolutamente impensable, hoy empieza a tomar forma de manera cada vez más evidente. La pérdida total de influencia de uno de los rostros más poderosos de la cadena. Desde hace meses se venía comentando en distintos círculos televisivos que la situación del presentador dentro del grupo audiovisual ya no era ni mucho menos la misma. El ambiente habría cambiado por completo. La confianza absoluta que antes tenía la dirección en él parece haberse ido diluyendo poco a poco, especialmente tras el desgaste brutal sufrido por determinados programas y por la caída constante de audiencia que lleva tiempo afectando a Telecinco. Ahora, distintas filtraciones apuntan incluso a que Mediaset no tendría intención de prolongar su contrato más allá de 2027, algo que muchos interpretan como el cierre definitivo de un ciclo televisivo que marcó una época para bien y para mal. Lo más llamativo es que esta vez las críticas no llegan únicamente desde el público o desde antiguos detractores habituales. Ahora empiezan a surgir personas del propio entorno mediático recordando episodios del pasado que dejan muy tocada la imagen pública de Jorge Javier. Una de las declaraciones más comentadas en las últimas horas ha sido la de Paqui Díaz, colaboradora vinculada al canal de Antonio David Flores, quien lanzó unas palabras especialmente duras contra el presentador. Según explicó, durante años Jorge Javier habría vivido convencido de que su posición de poder le permitía tratar con superioridad a cualquiera que se cruzara en su camino. La colaboradora insinuaba que el comunicador se habría acostumbrado tanto al éxito y a la protección mediática que terminó creyéndose prácticamente intocable. Sus palabras fueron especialmente contundentes cuando habló del supuesto vacío personal que, según ella, siempre habría acompañado al presentador pese a la enorme fortuna que logró construir en televisión. Paqui llegó incluso a insinuar que, aunque económicamente tiene la vida resuelta gracias a los millones acumulados durante décadas, existiría una frustración íntima relacionada con la necesidad constante de reconocimiento personal y familiar. Unas declaraciones que rápidamente incendiaron las redes sociales porque tocan directamente una parte muy delicada de la figura pública de Jorge Javier, la diferencia entre el personaje televisivo y la persona que existe detrás de las cámaras. Y es que si algo empieza a percibir parte del público es precisamente eso, que el presentador ya no transmite la misma seguridad que antes. Hace años aparecía en pantalla con una autoridad absoluta, dominando cualquier plató y cualquier situación con una facilidad insultante. Sin embargo, en la actualidad muchos espectadores consideran que se le ve incómodo, menos natural y bastante más distante emocionalmente. Incluso en algunos de sus últimos proyectos se percibe una cierta falta de entusiasmo que antes jamás mostraba delante de las cámaras. Todo esto ha provocado que vuelvan a circular vídeos antiguos que en su día pasaron más desapercibidos, pero que ahora son observados desde una perspectiva completamente distinta. Entre ellos, han reaparecido algunas imágenes donde se aprecia el tono burlón con el que se dirigía a determinadas compañeras de cadena. Uno de los casos más comentados vuelve a ser el de Pilar Rubio, a quien en varias ocasiones lanzó comentarios cargados de ironía cuando todavía estaba construyendo su carrera televisiva. En aquellos años, muchos normalizaban ese tipo de comportamientos porque formaban parte del estilo agresivo y provocador que reinaba en determinados programas de Telecinco. Sin embargo, visto con la perspectiva actual, mucha gente considera que existía una evidente falta de respeto hacia numerosas mujeres del medio. Lo curioso es que el tiempo ha terminado colocando a muchas de esas figuras en posiciones muy distintas. Pilar Rubio, por ejemplo, ha conseguido construir junto a Sergio Ramos un importante patrimonio empresarial y mediático completamente alejado de aquella dependencia televisiva. Precisamente este cambio de percepción social está afectando a muchos rostros históricos de Mediaset. Durante años fueron elevados prácticamente a la categoría de intocables, cobrando cantidades absolutamente desorbitadas mientras millones de espectadores consumían diariamente ese tipo de contenido basado en polémicas, enfrentamientos y conflictos personales. Ahora, con el paso del tiempo, gran parte del público empieza a mirar aquella etapa con muchísima más dureza. En medio de toda esta conversación aparece también el impactante testimonio de Rafa Mora, quien recientemente reconoció haber llegado a ganar entre 4 y 5 millones de euros durante su etapa televisiva.
Sus declaraciones dejaron completamente descolocados a muchísimos espectadores, no solamente por la cifra, sino por la naturalidad con la que habló sobre cómo gastó buena parte de ese dinero. El ex colaborador explicó que durante aquellos años llevaba un ritmo de vida completamente descontrolado, gastando cantidades enormes en coches de lujo, fiestas, ocio nocturno y relaciones personales. Reconoció además que gran parte del dinero desapareció rápidamente debido a ese estilo de vida excesivo. Aún así, también admitió que posteriormente logró reaccionar a tiempo y comenzó a invertir en propiedades inmobiliarias, construyendo así un patrimonio importante. Actualmente, Rafa Mora trabaja como policía local y cuenta con varias viviendas en propiedad, una situación que para muchos refleja perfectamente el nivel de dinero que llegó a mover Telecinco durante su etapa dorada. Y aquí es donde surge una reflexión incómoda para muchísima gente. Si un colaborador surgido de un programa como Mujeres y Hombres y viceversa logró acumular semejante fortuna, resulta inevitable imaginar las cifras astronómicas que habrán ganado otros personajes mucho más importantes dentro de la cadena. Nombres como Belén Esteban, Kiko Matamoros o incluso los propios directivos responsables de aquellos formatos vuelven a aparecer constantemente en el debate público. Porque la sensación que tiene mucha gente es que durante años existió una auténtica maquinaria televisiva capaz de generar millones utilizando conflictos personales, dramas familiares y enfrentamientos públicos como principal producto de entretenimiento. Precisamente uno de esos conflictos vuelve ahora al centro de la polémica, todo lo relacionado con la familia Pantoja. Las declaraciones de la antigua guardesa de Cantora han vuelto a abrir una guerra mediática gigantesca alrededor de Kiko Rivera y de Isabel Pantoja. La mujer aseguró que durante una mudanza dentro de la finca se produjeron momentos extremadamente tensos. Según su versión, tanto Kiko Rivera como otras personas del entorno habrían reaccionado de forma muy agresiva cuando surgieron problemas relacionados con el acceso a determinadas zonas de la propiedad. Sin embargo, las imágenes difundidas no terminan de respaldar completamente algunas de las acusaciones más graves que ella realiza. La respuesta de Kiko Rivera fue inmediata y especialmente contundente. A través de un comunicado cargado de indignación, el DJ acusó directamente a la exempleada de intentar sacar beneficio económico utilizando el apellido Pantoja. Según explicó, está cansado de que continuamente aparezcan personas dispuestas a vender versiones interesadas de situaciones privadas con el único objetivo de obtener dinero y protagonismo televisivo. En su mensaje dejó claro que no piensa permitir ataques hacia su mujer ni hacia su entorno familiar, y además insinuó que algunas personas llevan años viviendo exclusivamente de alimentar polémicas relacionadas con su familia. Sus palabras provocaron una enorme división entre quienes consideran que tiene razón y quienes creen que simplemente intenta desacreditar cualquier testimonio incómodo. Pero si hay algo que verdaderamente ha sorprendido en las últimas horas es el reconocimiento internacional que ha recibido Isabel Pantoja en Estados Unidos. Mientras en España lleva años siendo objeto de críticas constantes, debates televisivos interminables y ataques mediáticos continuos, en América la artista ha sido homenajeada por su trayectoria musical y por su contribución a la cultura hispana durante más de 5 décadas. El reconocimiento institucional recibido en territorio estadounidense ha generado muchísimo debate porque muchos consideran que en España jamás se le ha otorgado el valor artístico que realmente merece. Es cierto que su entrada en prisión dañó enormemente su imagen pública, pero también es verdad que pocas artistas españolas pueden presumir de una carrera tan extensa, de una conexión emocional tan fuerte con el público y de un legado musical tan importante en el mundo latino. Las imágenes del homenaje muestran a una Isabel Pantoja completamente emocionada mientras recibía el reconocimiento por sus 50 años de carrera artística. Para muchísima gente, ver cómo fuera de España se valora de esa manera a la cantante mientras aquí continúa siendo destrozada mediáticamente resulta bastante significativo. Y no solamente eso, también han quedado desmontados muchos rumores sobre el supuesto fracaso de su gira americana. Durante semanas circularon comentarios asegurando que algunos conciertos no estaban funcionando bien y que incluso existían problemas con la venta de entradas. Sin embargo, las imágenes grabadas en Puerto Rico muestran exactamente lo contrario. Recintos llenos, un público absolutamente entregado y una artista que sigue despertando una conexión enorme con miles de personas. Por eso muchos seguidores consideran que alrededor de Isabel Pantoja existe desde hace años una especie de campaña permanente para desacreditar cualquier movimiento que realiza. Da igual que reciba homenajes internacionales o que llene conciertos, siempre aparecen titulares intentando minimizar sus logros o enfocando únicamente los aspectos negativos de su vida personal.
Toda esta situación deja una reflexión bastante profunda sobre el funcionamiento del entretenimiento y de la televisión en España. Durante décadas se han construido personajes mediáticos capaces de generar millones mientras eran elevados o destruidos públicamente según convenía en cada momento. Algunos terminaron acumulando fortunas enormes. Otros quedaron completamente desgastados emocionalmente. Y muchos espectadores empiezan ahora a cuestionarse hasta qué punto todo aquello fue realmente sano, tanto para quienes aparecían delante de las cámaras como para el propio público que consumía diariamente ese contenido. Porque mientras unos se enriquecían a niveles desorbitados gracias al espectáculo televisivo, también se normalizaron dinámicas tremendamente agresivas donde el insulto, la humillación pública y la destrucción personal se convertían prácticamente en entretenimiento diario. Y quizá por eso ahora, cuando muchas de aquellas figuras empiezan a perder poder o credibilidad, gran parte de la audiencia observa todo ese pasado con una mirada completamente distinta.